maestros y como cantantes. Y me llamó la atención que estaba hablando el hermano de Torre Fuerte y precisamente estaba tocando este punto y creo que como que el Señor me abrió aún más el panorama de lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Fíjese, Apocalipsis capítulo 1, mire qué interesante, pues para poder entender y poder entrar a lo que el Señor nos quiere hablar. Dice, la revelación de Jesucristo. Fíjese que uno de los puntos bien importantes, hermano, es que Jesucristo se nos tiene que revelar a nuestra vida. Si Jesucristo no se revela a nuestra vida, hermano, corremos el peligro de poder vivir un sistema religioso en nuestra vida. Y yo estaba hablando, no sé si ha estado poniendo un poco de coco a todo lo que hablamos, pero he estado hablando un poquito de la religiosidad constantemente, ¿sí? Porque la religiosidad es un sistema que entra en nuestra vida. Entonces, si la religiosidad entra en nuestra vida, hermano, nosotros los cristianos podemos vivir por años en un sistema religioso. O sea, un sistema religioso podría ser, usted se levanta los domingos, se baña, se cambia, viene a la iglesia, cumple su cuota de Dios para no sentirse mal, pero cuando llega a su casa usted sigue siendo igual de rebelde, mentiroso, mal hablado, chismoso, peleonero, no sé si me explico, ¿sí? Cualquier deficiencia que podamos tener, usted puede levantarse temprano, venir a la iglesia, al salir de acá se va con su amante, se va con, no sé, se va a echarse los tragos, etcétera, etcétera. Y entonces cuando nos damos cuenta llevamos años repitiendo un patrón y repitiendo una costumbre y no nos percatamos de que nos volvimos religiosos, ¿sí? Pero somos muy cuidadosos con, mire, yo conozco mucha gente, hermano, y lo digo sin juzgar a nadie, ¿sí? Porque acá hay señoritas que a veces vienen, por ejemplo, un día dije esto y me dio risa porque estaba pastora ahorita con su vestido hasta los tobillos, ¿sí? Entonces no quiero que nadie se vaya a sentir mal, pero yo conozco gente, hermano, que se viste con vestidos hasta los tobillos, pero su vida no es realmente proporcional a la santidad, a la justicia, a la obediencia, ¿me explico? Entonces, con eso no le estoy diciendo que no se vista así, le digo, a veces la gente quiere representar algo que no es. Entonces, Jesucristo, miren, la revelación de Jesucristo. O sea, si Jesucristo no se revela a nuestra vida, vamos a correr el riesgo, hermano, de que nuestro evangelio sea solo acomodado a lo que me gusta. Mire, yo le pregunto a usted, hay canciones, hablemos de la alabanza si quiere, hay canciones que nos gustan, ¿sí? Y si nos gustan, nos sentimos hasta más prendidos. Y si no nos gustan, estamos, ay, qué fea estuvo la alabanza hoy. Pensé que iban a cantar cuando levanto mis manos, dijera algunos, ¿sí? ¿Verdad? Hay gente que solo oye una canción y se echa sus lágrimas, ya ni es la unción, sino es la canción, ¿verdad? Entonces, si no cantamos la canción que me gusta, no me gustó mucho, pensé que iba a estar más poderoso. Si cantan la canción que a mí me gusta, ¡hala, qué poderoso, qué lindo estuvo! Entonces, ese es un problema que a veces tenemos, pero el problema es de que no se nos ha revelado Cristo. Si Cristo se nos revela, hermano, vamos a avanzar en nuestra vida como usted no tiene idea. Miren lo que dice pues la palabra. La revelación de Jesucristo, mire qué interesante comienza, mire, la revelación de Jesucristo, ¿sí? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, a Juan se le reveló Jesucristo en una naturaleza distinta, ¿sí? Fíjese qué interesante, pues porque Juan dice que estaba en la isla de Patmos, estaba prisionero y a causa del evangelio estaba prisionero. Ahora, yo necesito que entendamos algo. Juan estaba a causa del evangelio, estaba prisionero. La pregunta es, ¿y nosotros a causa del evangelio qué prisiones tenemos? Fíjese pues, porque podríamos ahorita, yo sé que ahorita no lo vamos a mandar a nadie a Patmos, ni lo vamos a mandar a las Islas Marías, allá de la película de Pedro Infante, ¿sí? Que todavía existe, ¿sí? Las Islas Marías sí existen allá en México, ¿sí? Era una cárcel que no se podían escapar y una cárcel donde habían salinas y una cosa bien tremenda. Pero hoy a nadie, por el momento a nadie se le manda, ¿verdad? No sé que esté en el Medio Oriente, que si usted predica, solo que esté en China, ¿verdad? En Oriente, y si usted predica la palabra, lo meten preso y algunos hasta los matan, ¿sí? Fíjese que queremos mucho a unos pastores que el Señor ha permitido. Obviamente tenemos una amistad muy linda con unos pastores en México y la cobertura de ellos viajan a China, ¿sí? Y él dice que la iglesia, una de las iglesias más grandes que ellos tienen, porque ellos tienen presencia en varios países del mundo, era China. Imagínense que se conectaban por Zoom a escondidas, se conectaban más o menos 300 perdón, me quedé corto, creo que eran como 2,000 personas o más. Y la iglesia de China iba creciendo y estaba muy triste él porque a la pastora la agarró el gobierno chino y ya no supo más de ella.
y estaba muy triste, pidió oración porque a su pastora la habían agarrado. O sea, eso es prisiones por el evangelio. La pregunta es, ¿y nosotros qué prisiones tenemos? ¿Qué prisión tiene usted? ¿A qué ¿a qué se domina usted para que el evangelio verdaderamente sea en su vida, sea manifiesto? Fíjese que hay gente, hermano, que tiene un problema con su actitud. Yo lo predico mucho y lo predico en todos lados. Hay gente que tiene problema con su actitud. Si tú tienes un problema con tu actitud, cuando te presentas, ¿cómo estás, hermano? Ah, hermano, cansado, ¿verdad? Si tú tienes un problema con tu actitud, ah, hermano, no he dormido. O sea, no quiero decir que no podamos estar cansados, que no podamos estar sin sueño. Yo lo que le digo es, pero nuestra actitud es importante. ¿Cómo está, hermano? Mire, hermano, he tenido lucha, pero aquí estamos. Estamos creyendo que Dios va a hacer algo, creyendo que Dios se va a manifestar, porque caminamos por fe, no por vista. Amén. Entonces, la revelación de Jesucristo es importante en nuestra vida, porque si Jesucristo no se nos revela, hermano, corremos el riesgo de vivir una vida constantemente religiosa, una vida, hermano, aburrida, un cristianismo sin poder, un cristianismo que no tiene autoridad, un cristianismo que no alcanza promesas. Entonces Dios, mire, hoy Dios está hablando a nuestra vida. Yo creo que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Dios ha estado cumpliendo muchas cosas en la vida de todos. Hay algo que importante que creo yo que el Señor hablaba a mi vida precisamente es que el Señor siempre está con nosotros y el Señor está manifestando su poder. Usted está mejor hoy que ayer. Y le voy a decir una cosa, aunque usted no lo crea, usted está mejor hoy que hace 8 días. Bueno, yo estoy mejor hoy que hace 8 días. Hace 8 días estaba enfermo y hoy ya me siento mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiero decir? Pero no solo estoy hablando de salud, estoy hablando de vida. Dios está haciendo la obra y Dios nos ha guardado, nos ha librado y hoy estamos acá. Usted está mejor hoy que la semana pasada, ¿sí? Y le voy a decir algo que aunque usted, a ver cuántos me creen lo que le voy a decir, usted está más bendecido hoy que la semana pasada. No muy convencido. Bien, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Otra vez, mire, otra vez lo leo y voy a avanzar a donde quiero llegar. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese que cuando Juan escribe a estas 7 iglesias, cuando Juan tiene esta revelación, pareciera, hermano, que esto va a pasar algún día, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios, hermano, permanece para siempre y nosotros tenemos que entender que estas 7 iglesias representan representan a la iglesia de este tiempo, representan el fluir de las iglesias. Dice el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y del que ha de venir. Mire, pues acá es importante que empecemos a entender las 7 iglesias, el número 7 no significa que solo 7 iglesias hubieran en Asia, aunque esas 7 iglesias de Asia eran representativas, pero estas 7 iglesias de Asia también son un panorama para nosotros de perfección. Repita conmigo, perfección. Nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros como la iglesia de Cristo, hermano, necesitamos entender que sin perfeccionamiento no vamos a alcanzar la estatura que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Nosotros tenemos que entender que hay algo más en su vida. Yo se lo quiero decir hoy con amor. No solo se trata de venir y sentarnos y recibir, se trata de que Dios tiene algo más para cada uno de los que estamos acá. Hay algo más importante para poder desarrollar, para poder alcanzar. ¿Por qué no hay manifestaciones de poder en este tiempo? ¿Por qué no hay sanidades tan poderosas? ¿Sabe por qué? Porque no hay gente que lo esté anhelando. Sabe que el avivamiento, escuche esto porque le voy a decir algo. Ahora le voy a hablar y voy a romper un poco de estructura, porque hay gente que cree que, y hay un debate entre algunos, ¿verdad? Que cree que viene un avivamiento, pero los avivamientos son provocados por los hombres. Porque el avivamiento de un don, el avivamiento de un movimiento tiene que ver con el deseo de tu corazón. Entonces, el avivamiento tiene que ver con el deseo de la gente. O sea, si yo tengo el deseo, hermanos, imagínense acá, si ahorita de verdad nos activáramos todos y por lo menos 10 personas nos aviváramos y miren, el otro domingo cada uno trae, yo no sé cómo le hacemos, 5 personas, tenemos lleno aquí.
porque tuvimos el deseo de querer traer a alguien, de motivar. Pero si yo no tengo el deseo, no pasa nada. Entonces, entonces la gente pregunta, hermano, ¿qué? ¿Viene un avivamiento para el mundo? Y hay un debate entre muchos teólogos y entre muchos ministros. Algunos creen que no viene ya un avivamiento, porque el próximo mover que hay va a ser un mover de la manifestación del poder de Dios. Dios va a generar el despertar, o va a generar la activación en la gente, ya no los hombres. Porque todos los avivamientos, ahorita le voy a enseñar un avivamiento que se apagó. Y decía aquel predicador que está aquí cerca, a unas cuadras, decía que el problema de los movimientos, de las olas de avivamiento, es que la gente nunca puede pasar a la siguiente ola de avivamiento, ¿sí? Sino nos quedamos siempre en una condición. Y es interesante poder ver, por ejemplo, la Biblia dice que, mire qué interesante, dice, y después de esta generación, dice, Deuteronomio, ¿verdad? Josué, Jueces. Después de esta generación, dice, se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Y por qué no conocía al Señor la generación? ¿En dónde estuvo la falla? ¿Sabe cuál es la falla? Y ese es un problema de la iglesia. La iglesia le encanta hacer cultos aquí adentro. A la iglesia le encanta hacer grandes moches de adoración, pero a la iglesia no le gusta ser vivencial y ser testimonial allá afuera. A la gente le da vergüenza traer a alguien, a la gente le da vergüenza hablarle a alguien de Cristo, o bien a veces no somos testimonio vivo de lo que Dios hace, y por eso la gente tampoco nos cree. Pero acá adentro usted puede echarse buenos danzones, ¿sí? Entonces, los avivamientos, hermano, constantemente son encendidos, pero luego se apagan. ¿Por qué se apagan? ¿Sí? Porque, una vez más se lo digo, porque todo comienza en el corazón del hombre. Todo comienza en nuestro corazón y luego las cosas se apagan. Entonces, Juan habla a las 7 iglesias, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Mire, gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Mire, esto de los 7 espíritus es bien, bien profundo, ¿sí? Hoy no voy a hablar de eso porque no ese es el tema. Pero acá en la vida cristiana requiere profundidades que ya no podemos nosotros estar como, no, eso no lo voy a predicar porque eso no me lo van a entender, ¿verdad? Eso no lo voy a predicar porque no tenemos la capacidad de poder entender. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Mire, Juan acá afirma algo que hoy vamos a tener Santa Cena. Y Juan afirma algo, dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mire, el que nos amó y nos salvó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si alguien todavía tiene dudas que el Señor sanó, lo salvó, lo liberó, lo restauró, si alguien todavía se siente impuro, si alguien todavía se siente pecador, hermano, yo le tengo una buena noticia. Hoy vamos a tener Santa Cena y lo hacemos en memoria de Él. O sea, ¿qué significa en memoria? Que Él hace 2000 años, Él se sacrificó en la cruz del Calvario, y hoy Él está en el trono con el Padre, y Él está viéndonos, nos observa. Dice que es nuestro juez que está delante de nuestro intercesor delante del Padre, y Él está ahí, y Él está delante del Padre, y Él está atento de nosotros. O sea, si alguien todavía se siente impuro, se siente sucio, yo no sé, se siente mal, yo le digo a la gente cuando vamos a tener Santa Cena, me recuerdo por años, pues yo crecí en la iglesia, de verdad se lo digo, no pretendo, creo que tampoco le voy a decir, soy un santo, tengo alas de arcángel, no, hermano, no. Solo le quiero decir que crecí en la iglesia cristiana, entonces a veces me reúno con gente y cuenta su trasfondo, hermano. Pues yo lo más pecador que pude haber hecho tal vez es que de repente, no sé, me robé un par de 10 quetzales de mi mamá y cosas así, pero no recuerdo haber tenido una vida de pecado desenfrenado, ¿me explico? Pero ¿por qué le digo esto? Porque como crecí en la iglesia, yo miraba en la iglesia a la gente, por ejemplo, hermano, que a veces, hermano, ¿va a tomar Santa Cena? No, hermano, no estoy preparado. Pero sí sé. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué significa eso? Si pecaste, arrepentite y toma la Santa Cena. Si pecaste, arrepentite ahorita, postrate y toma la Santa y purificate. No estoy preparado. Es como, no, hermano, quiero seguir echándome unos clavados de pecado hoy en la tarde, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a tomar la Santa Cena? Pero la gente así decía en la iglesia, no, hermano, no estoy preparado, o sea, y no le daban la Santa Cena. Es ignorancia, ¿sí? O sea, si usted cometió algo, hoy le puede pedir perdón a Dios, toma su Santa Cena, hermano, y se va santificado, se va fortalecido, se va sanado, se va liberado. Pero la gente no entiende eso, ¿sí?
¿Por qué? Porque no hemos tenido la revelación de Cristo. Entonces, mire, voy rápido porque voy a entrar, voy a pasar al otro versículo. Dice, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen en las nubes. Mire qué poderoso, porque esta es una promesa. Mire, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces Juan está en la isla y ahora vámonos pues al primer mensaje, que es al que quiero entrar. Mire pues, Éfeso. Para hablar de la ciudad de Éfeso podemos hablar demasiado, ¿sí? Hay mucho que hablar de Éfeso. Éfeso era una ciudad portuaria de las más grandes que existían en aquel tiempo, ¿sí? Se cree que en esa ciudad habitaban un aproximado de 200,000 personas. Y resulta que en Éfeso era una ciudad tan grande que todavía se encuentran vestigios de carreteras o de calles demasiado gigantes, anchas, de no sé cuántos metros y kilómetros. Entonces lo que nos representa era que era una ciudad muy próspera, una ciudad muy importante de navíos, de barcos. Era una ciudad mercante, era una ciudad de comercio. Pero también era una ciudad demasiado pagana, porque ahí estaba el templo de la diosa Diana, ¿sí? La diosa de la fertilidad. Y en el libro de Hechos la Biblia nos muestra, el panorama es que Éfeso tuvo avivamientos, ¿sí? Esta ciudad tuvo avivamientos y tuvo manifestaciones del poder de Dios, en las cuales el apóstol Pablo, Dios usó al apóstol Pablo. Parece que él se quedó como 3 o 4 años ahí en Éfeso. Dejó a Aquila y Priscila, también dejó a Bernabé. Y dice la palabra de Dios que en este lugar hubo un avivamiento tan fuerte. No sé si se recuerda, usted ha leído la palabra. Dice que en un momento donde Pablo estaba predicando la palabra, dice que los que tenían libros de brujería y hechicería, que dice que estos libros tenían un valor demasiado elevado, tan elevado que parece que el sueldo de no sé cuántos años de una persona, estos libros. Y dice que en un momento en que el poder de Dios, esto es bien importante, tocó a la gente, dice que empezaron a quemar estos libros que eran carísimos, ¿sí? Y entonces vino un despertar para esta ciudad, vino un despertar de Dios sobre esta ciudad. Empezó el fuego de Dios a manifestarse de tal manera que hubieron muchos convertidos, hubieron muchas aquí fue donde estaban aquellos hijos de aquellos que quisieron, que creyeron que iban a tener la autoridad para echar demonios y no pudieron. Acá cuenta el libro de Hechos, cuenta historias bien interesantes, que la sombra de Pablo sanaba. Acá cuenta cosas bien poderosas que sucedieron a causa de predicar la palabra, ¿sí? O sea, esta ciudad tuvo un despertar, esta ciudad tuvo un avivamiento del Señor. Ahora vean lo que sucede. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras. Entonces, acá comenzamos nosotros algo importante en esta hora, hermano, y es bien importante que entendamos. Yo trato de confrontar siempre y que sea para nosotros el mensaje. Este no es un mensaje para alguien más, este es un mensaje para todos, ¿sí? Yo conozco tus obras. La pregunta en esta mañana es, ¿cuáles son tus obras? Porque si me salís o salimos con que, Señor, pues yo te he servido, Señor, si yo he dado. No, las obras en este momento. ¿Cuáles son tus obras en este momento? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás agradando al Señor? ¿Estás siendo fiel al Señor en todos los aspectos? ¿Estás cumpliendo? ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué es lo que tus manos hacen? Las obras son representadas con las manos, ¿sí? Con lo que podemos trabajar, con lo que podemos hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros para Dios ahora? Es que yo ya serví, hermano, porque yo hace años, sí, eso fue hace años, hermano, pero tú todavía estás vivo. Ese es el problema, que a veces hablamos así. Es que yo hace años cantaba, sí, eso fue hace años. ¿Ahora qué estás haciendo? Es que yo hace años servía en tal lado, sí, pero ahora ¿qué haces? Es que yo hace años salía a predicar, sí, y ahora ¿por qué no predicas? Es que yo hace años, hermano, servía en un ministerio misionero y iba a dejar Biblias cada semana, y ahora ¿por qué no lo haces? No sé si me explico. O sea, dice, yo conozco tus obras. Cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, es yo sé lo que tú haces. Aquí se pone complicada la cosa, porque ¿cómo me le puedo yo escapar a Dios si Él conoce mis obras y Él sabe si lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto? Pero Él sabe también con las cosas que yo no estoy cumpliendo.
Es que eso es bien delicado. Es decir, yo conozco tus obras. Sé que te levantas a las 7, te vas a trabajar. Sé que entre semana tú devengas tanto. Sé que te comes todas las ofrendas, te comes tus diezmos. Sé que no cumples conmigo. Sé que, o también, yo conozco que tú sí le das al Señor. Conozco que bendices a mucha gente. Conozco que ayudas al necesitado. No sé si me explico. Eso, yo conozco tus obras, está complicado. Que no solo voy a hablarle de ofrendas, de tantas cosas. Conozco que te quedas con lo que prometes. Conozco que me prometiste y nunca cumpliste. Conozco que eres un mentiroso, pero yo te sigo amando. Conozco que eres obediente. No sé si me explico. Ese yo conozco tus obras, nos podemos quedar ahí parados un buen rato. Y podemos quedarnos así como, Señor, perdóname, ¿verdad? La verdad es que sí. Porque yo conozco tus obras, ¿sí? Y entonces después continúa y dice, y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, qué interesante esta iglesia, ¿sí? Acá comienza, a esto se le conoce como un encomio, ¿sí? O una felicitación, si usted quiere, no sé, mire, como diciéndote, me agrada tu manera de ser. Le está hablando a una iglesia. Y la iglesia de Éfeso es interesante porque no me recuerdo ahorita, no sé si lo traía acá, no sé si lo perdí, no sé si lo va a encontrar, pero no, después me lo buscan. Pero yo me recuerdo que Éfeso creo que representa, que quiere decir amor, algo así, que tiene que ver con el amor. Entonces, esta ciudad tenía esa característica, ¿sí? De hecho, qué curioso que en esa ciudad dice que estaba la antítesis siempre de lo que Dios quiere hacer. Satanás siempre lo antepone. Dice que acá estaba el templo de la diosa Diana, de la fertilidad y del amor y de sexo. Y ahí habían un montón de cosas feas que pasaban, porque esta era una diosa donde le iban a rendir culto y habían prostitución y habían un montón de cosas tremendas, ¿sí? Entonces dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿sí? O sea que hay gente, hermano, que ha trabajado, hay personas que están trabajando y también hay personas que tienen un nivel de paciencia, mire, y que no puede soportar a los malos. O sea que hay gente, hermano, que no soporta a los que son malos, porque le voy a decir una cosa, sí hay gente mala, hermano, hay gente que es mala. Y cuando digo mala, no pensemos solamente en los narcotraficantes que matan y asesinan gente ya sin pudor. Yo le estoy hablando que a veces hay gente dentro de las iglesias, dentro de la vida cristiana, que su actuar es malo. Y que el testimonio de Cristo no está en ellos y que a veces sí afectan a mucha gente, hermano. Ahí, mire, conocemos pastores, hermano, voy a hablar siquiera a nivel de ministros. Mire, conocemos pastores, hermano, que son adúlteros. Y que andan comiéndose a las doncellas. Qué bueno que se comieran. ¿Sabe? Voy a decir esto con el respeto, pero lo dijo un día un pastor, no lo digo yo. Pero dijo un pastor un día, qué bueno que se comieran a las viejas. Se comen a las doncellas. ¿Por qué? Porque han perdido el amor y han perdido la relación con Dios y andan queriendo afectar al cuerpo de Cristo. Entonces, esos dicen, no pueden soportar a los malos, hermano. Nosotros tenemos que aprender a no soportar a los malos, aquellos que están lastimando el cuerpo de Cristo. Aquellos que están trasquilando a las ovejas, pero de una manera equivocada. Miren, la oveja tiene características. Fíjese que no es casualidad que Dios a las ovejas nos hace la alegoría de las ovejas. Fíjese, eso no es casualidad. La oveja ¿qué da la oveja? Ayúdeme. Da lana, da leche. ¿Qué más da? Carne. Entonces, entonces quiere decir que a la oveja, hermano, la oveja tiene que dar lana, ¿sí? Ay, pastor, el pastor está hablando de dinero. No, la oveja tiene que dar lana, ¿sí? La oveja tiene que producir. Y estoy hablando en el sentido, si quiere, literal y general. Ahora, qué casualidad que Dios nos compara con ovejas. ¿Por qué no nos comparó con otro tipo de animal? ¿Verdad? Nos comparó a ovejas, pero la capacidad de la oveja, ¿sabe qué? A la oveja la trasquilan, le quitan la lana y le vuelve a crecer. Qué interesante eso, ¿verdad? ¿No le parece interesante? Que para que usted tenga más, tiene que deshacerse de lo que tiene. El problema es que como no lo vemos así, no lo entendemos. Y a veces la gente, el pastor ya se salió, pensé que el mensaje iba a estar poderoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos agrada. Pero si te hablo ahorita, mira, dice el Señor, sentí de Dios, hermano, que esta semana viene una bendición financiera. Hermano, usted se emociona y es válido y lo recíbalo y créalo. Pero ¿por qué no nos emociona que nos digan nuestra verdad? Y no es así, Señor, yo estoy mal en eso. Sí, Señor, yo no cumplo contigo. Sí, Señor, yo cumplo con Credomatic, cumplo con Corpocrate, pero yo no cumplo con Dios, ¿verdad? Entonces acá hay dicotomía en nuestra mente porque a veces nos pega duro. O sea, pastor, ¿por qué no es él? ¿Cómo voy a dejar yo de cumplir? Pues sí, pero ahí hay criterio humano. Yo te podría contar testimonios poderosos que no los creerías.
de gente, hermano, que fue fiel con Dios y Dios le pagó sus deudas de una manera sobrenatural. De gente que le digo, Señor, yo voy a cumplir con mis diezmos, con mis ofrendas y voy a esperar a ver qué tú haces. ¿Sabe qué? Yo no me los estoy inventando. Hay gente que cuando fue a ver lo de la tarjeta de crédito ya no tenía, ya se lo habían pagado, o sea, ni cómo fue, pero ya le habían pagado toda la deuda que tenía a causa de creerle a Dios. O sea, pero es que ese es el problema, le tengo que creer a Dios. Si yo no le creo a Dios no funciona, ¿verdad? Porque yo le puedo hacerlo, pero si no le estoy creyendo a Dios no va a pasar nada. Entonces después estás llorando, ay, mejor hubiera pagado porque ahora debo más y todo modos, y empiezas a echarle la culpa a Dios, ¿verdad? ¿Para qué di mi diezmo? Pero cuando tú operas con fe, Dios te va a sorprender de una manera que luego vas a testificar cosas poderosas, ¿sí? Entonces puedes soportar a los malos, dice, y has probado a los que dicen, mire qué interesante, ser apóstoles y no lo son. O sea, va a haber personas, hermano, ahora los apóstoles, la palabra apóstoles en griego quiere decir enviados, ¿sí? Gente con una comisión, gente con una misión, gente con un propósito específico. O sea, ese es un apóstol, un enviado. Jesucristo, el apóstol Pablo en Efesios nos habla y nos dice que el fundamento es apóstoles y profetas. Entonces dice acá, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea, hay gente dentro de la vida cristiana, hermano, que aparenta tener un llamado, pero luego nos damos cuenta, hermano, que no fueron llamados por Dios. Hay gente que se posicionó a ellos mismos o gente que encontró la manera, hermano, de, no sé, si se va a ir feo lo que te digo, o sea, hacer dinero o manipular a la gente, pero que verdaderamente no tienen el llamado de Dios o ya no caminaron en su propósito original y se perdieron y por eso no lo son, mire. Y son mentirosos. ¿Y qué es la mentira? La mentira es aquel que dice algo disfrazado de verdad, ¿sí? De falsedad. Por eso se llama mentira, ¿sí? Porque lleva un poco de verdad y cuando la gente no conoce, no tiene fundamento sólido, lo va a recibir. Entonces dice, y ha sufrido. Acá comienza lo interesante, mire. O sea que dentro de la iglesia, hermano, puede ser que nosotros suframos y tengamos nuestro sufrimiento yo no sé, hermano, puede haber enfermedad, puede haber tristeza, pueden haber ataques a nuestra vida, pueden haber vituperios, pueden haber señalamientos, pueden haber desprecios, pueden haber soledades. Hay gente que por seguir a Cristo su familia ya no le habla porque se volvió cristiano. Imagínense qué cosa más tremenda eso. Y entonces ha sufrido, o sea que dentro de la vida cristiana vamos a sufrir. O sea, no podemos creer o pensar que no vamos a sufrir. Vamos a tener que sufrir, mire. Y has sufrido y has tenido paciencia. Repita conmigo, paciencia. O sea, dentro de la vida cristiana, hermano, tenemos que aprender a ser pacientes en Cristo Jesús, ¿sí? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, mire. Entonces, ojo pues, porque esta iglesia le estoy hablando que era una iglesia que sufrió un avivamiento, ¿sí? Que vino un despertar de Dios tan poderoso en un momento, en una etapa, que este despertar, hermano, trajo a esta ciudad, trajo un movimiento, ¿sí? Un movimiento del Espíritu tan poderoso que empezaron, hermano, a medir quién era de Dios, quién no era de Dios. Esta iglesia tenía discernimiento, esta iglesia tenía manifestaciones de poder, esta iglesia tenía alabanza seguramente, esta iglesia tenía manifestaciones de adoración. La pregunta es, ¿en qué momento la iglesia puede perder un estado importante de su llamado? Entonces, vení para acá, Erika, haceme acá un fondo, por favor. Haceme acá para no sentirme tan solo hoy. Mire, entonces esta iglesia, hermano, era una iglesia que tenía obras. Sus obras al inicio fueron buenas delante de Dios. Que, bueno, le estoy diciendo, quemaron los libros de la diosa Diana, quemaron todo lo que no era correcto, dejaron la brujería a un lado, dejaron la hechicería a un lado, comenzaron a adorar al Señor, comenzaron a alabar su nombre, comenzó un despertar de Dios. Mire, yo me imagino que eso debe haber sido tremendo, ¿sí? Porque yo he visto, hermano, como manifestaciones de poder, he visto liberaciones, hermano, hemos visto sanidades de poderosas, hemos visto liberaciones poderosas. Yo estuve yo mismo ejercí liberación y sanidad del alma y he estado en liberaciones muy fuertes, ¿sí? Entonces, qué interesante poder ver esto, ¿sí? Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti. Oh, aquí comienza algo complicado, pues.
La pregunta es, cámbiame ahí la secuencia. La pregunta es, ¿qué pasó? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí se pone complicado porque entonces por eso le estoy hablando. Algunos están en una discusión en cuanto viene un avivamiento y la Biblia dice que la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Algunos creen que en esta temporada que viene, hermano, el que se va a mover no va a ser el hombre, porque era lo que le decía, mucha gente no tiene el deseo, mi hermano. ¿Por qué no hay sanidades? Porque la gente no tiene el deseo de orar por los enfermos. Y cuando te digo eso, de repente alguien me diga, hermano, yo sí oro, pero mira, eso es muy, ¿cómo se dice? Es muy distante. Hay gente que lo tiene, pero yo le estoy hablando, hermano, que haya una verdadera pasión por buscar de Dios, una verdadera necesidad de ver la manifestación de Dios, un verdadero deseo de buscarlo de Dios. Mira, se nos ha perdido, hermano. Yo amo a muchos que conozco a mucha gente, pero durante estos últimos 15 años, estos últimos 10 años, hermano, yo conozco gente que se apagó, hermano, está apagado. Está apagado. No, ya no oran como tienen que orar, ya no predican como predicaban, ya no buscan como tienen que buscar. La gente, hermano, en las iglesias está como acomodada, hay una comodidad de venir, pero Dios quiere que salgamos de esa comodidad. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? Ayúdeme. ¿Sabe cuál es el primer amor? El primer amor es el amor apasionado. Repita conmigo, apasionado. La pasión, definamos qué es pasión. La pasión es la capacidad que una persona tiene para hacer o alcanzar lo que desea sin ningún impedimento, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Coca-Cola, una de sus logos que se manejó por mucho tiempo es pasión hay Coca-Cola? ¿Sabe por qué? Coca-Cola es el agua número 1 a nivel mundial. Coca-Cola, no importa si está cara, siempre la gente la va a comprar porque es el agua más sabrosa que existe, ¿sí? Si usted quiere, digamos eso, ¿sí? No se sabe la receta, hay un proceso para llevar la receta para que nadie la imite, ¿sí? La han querido imitar y no. Pero ¿por qué habla de pasión? Ahora le digo, ¿sabe cómo entender la pasión? Yo siempre lo pongo de esta manera. El mundial de fútbol que viene ahora en el mes de noviembre, hermano, hay gente que ni siquiera tiene dinero para pagar hoteles, pero paga su boleto y se va a esto y se queda en la calle el mes que está el mundial, ¿sí? Y no sabe, mire, esos cuates manejan más fe que cualquier cristiano. Y algunos tal vez son cristianos, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué manejan fe? Porque yo he visto, hay entrevistas, hermano, en todos los años que ha habido, ¿sí? Porque hay una pasión por el fútbol. Y esa gente, hermano, no tiene, mire esto, no tienen para pagar sus boletos, algunos para entrar al estadio no lo tienen. Pero ellos tienen que estar ahí porque ellos están celebrando la fiesta del fútbol con la pasión que tienen, los lleva y no importa que se queden en la calle, no importa que duerman en bancas, no importa que pasen hambre, lo que hay una pasión que los mueve. Entonces eso es el primer amor. El primer amor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe cuál era el primer amor? Que todos tenemos que manifestar. Se lo voy a decir de esta manera porque el Señor nos llamó a pastorear y a trabajar en su obra. Entonces es un poco complicado. No me gusta a veces hablar de mí porque yo tengo imperfecciones igual que todos. Pero le voy a poner un ejemplo. Me recuerdo, hermano, que cuando el Señor empezó a tocar mi vida verdaderamente, ¿sí? Mi hermano, yo estaba el día domingo en la iglesia, hermano, y yo me quebrantaba. Yo le decía, Señor, gracias por permitirme llegar. Y cuando terminaba el domingo decía, Señor, que pase rápido la semana para volver a venir a la iglesia. Pero era porque había una pasión en mi corazón y una necesidad de escuchar su palabra, una necesidad de entender que todas mis impurezas, que todos mis vacíos, que todas mis necesidades, que todas mis angustias, que todas mis preocupaciones eran suplidas por su palabra. Su palabra es lo que ha llenado mi vida. O sea, es importante entender. Yo sé que el Señor nos ha dado un llamamiento profético, un ministerio profético. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dijo, yo quisiera que todos profetizaran, más que profetizaran. Moisés dijo, yo quisiera que todos profetizaran, y a causa de eso, dice Bill Hammond, es que todos podemos profetizar hoy porque fue el deseo del corazón de Moisés. Está bien, pero no solo se trata de escuchar una palabra profética, se trata de que Cristo se revele a través de la palabra que está escrita.
Si Cristo se revela a mi vida, hermano, yo le decía la otra vez, ayer bendigo al pastor Juan José, ayer estaba de aniversario en la iglesia, siempre he estado con ellos, solo esta vez no estuve, hermano, estaba un poquito convaleciente, pero le decía un día a Juan José sentado en un momento de exhortación pastoral, le decía, yo necesito más gente como yo y como vos, le decía a él. ¿Sabes por qué? Porque tenemos más de 20 años de servir al Señor. Hemos tenido escaseces, hemos tenido soledad, hemos tenido vituperio, hemos estado en momentos difíciles, pero jamás le he dado la espalda a Dios. Jamás me he quedado, hermano, como el Señor me falló, me voy a echar unos tragos, ahí regreso entre unos meses a la obra otra vez. Hemos persistido. Entonces necesitamos gente que sea constante, gente que su primer amor jamás se apague, gente que siga enamorada de Dios por su presencia, gente que esté buscando. Entonces Jesucristo viene y dice, tengo algo contra ti. Después de la obra grande que yo hice, después de que sané, que te liberé, después de que te prosperé, después de que quemaste los libros de brujería, después de que te levanté, después de que sané a muchos, después de que cambié su naturaleza, después de que cambié su condición, después de todas estas cosas, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Mire, dejaste lo más importante. Dejaste de buscar al Señor, dejaste de quebrantarte cuando estás escuchando un cántico, dejaste de entender lo que el Señor tiene en nuestra vida. Yo le digo algo, Guatemala, ¿sí? Guatemala tiene una bendición. Guatemala tiene grandes adoradores, pero como ya estamos acostumbrados, no valoramos. Salga un día, me lo voy a llevar y un día se va a dar cuenta que uno va a lugares donde no hay presencia de Dios, hay lugares donde la gente no se conecta con Dios, pero ahí está la gente intentando conectarse. Y nosotros que lo tenemos, hermano, lo tomamos como ese canto, ese hermano, porque lo dejamos nuestro primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, cuando nos desconectamos del amor de Dios, hermano, caemos a un estado bajo, ¿sí? Ese estado bajo, hermano, nos hace pecar, porque ese estado bajo nos hace quedarnos acomodados en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no puede ser siempre lo mismo. Si tu vida espiritual es siempre lo mismo, el problema no es Dios, el problema eres tú. Y te lo voy a decir por qué. Porque siempre el Señor está con nosotros. Yo te puedo decir, y quiero ser muy cuidadoso con esto, ¿sí? Pero yo hago experimentos con el Señor. Yo le digo, Señor, yo te voy a adorar en este momento. Me pongo a adorar al Señor. Y cada vez que adoro al Señor, su presencia me visita, su presencia me quebranta. ¿Y saben qué entiendo yo? Que no es Dios el que se desconecta de mí, soy yo el que se desconecta de Él. Sí, es que ya me aburrió ese canto. No, si Dios no unge cantos, Dios unge personas. Y dice la palabra, mira, ¿de dónde has caído? La pregunta es, ¿de dónde tú has caído? ¿Hace cuánto que no te conectas con Dios? ¿Hace cuánto que te sientes aburrido al venir a la iglesia? Si al venir a la iglesia estás aburrido, hay un problema en tu corazón. Ay, es que tal vez es que no me gusta cómo predica el pastor. Pues entonces busca algún lugar. Pero el problema no es que tal vez el pastor no predique, el problema es que la palabra no causa un efecto en tu vida. Mi hijo José David tuvo un sueño cuando estábamos enfermos del virus que nos dio hace como 2 meses y yo le oraba al Señor, hermano, de verdad, le oraba al Señor y nunca tuve miedo de nada, no nos sentimos mayores síntomas de nada, ¿sí? Creo que me quedé más afectado después que cuando tuve el virus, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es de que yo estaba orando, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor? ¿Qué quieres que predique? ¿Qué es lo que ya a veces no sé? Yo le voy a decir algo y se lo digo con mucho cuidado, ¿sí? Hermano, yo tengo toda una vida ya de estar enseñando, de estar predicando. He enseñado sobre liderazgos, he enseñado principios de liderazgo de John Maxwell. Estuve sentado en talleres de John Maxwell que pagué, invertí mucho en mi aprendizaje, si usted quiere, de liderazgo. Estuve en congresos apostólicos y proféticos. Conocí a Eric en un congreso apostólico y profético donde fueron hace años con el profeta Ken Peter. Esa vez estuvo Ronnie Chávez, no sé si te recordás, estuvo Sergio Enrique. Estoy hablando regresando 20 años atrás, hermano. Mire, he invertido. Yo te puedo decir algo, es que invertí en mí, ¿sí? En este momento uno hace una cena muy caro. Pero si te dijeran que va a estar el conejo ¿cómo es? Back Bunny, eso, ahí sí te vas, ¿verdad? Mire, le voy a decir una cosa, esas mesas VIP de ahí de Cayalá cuestan no sé cuántos miles, ahí está la gente, hermano, y hasta molestos porque se acaban los espacios. Hermano, yo invertí, de verdad, se lo digo, y me he invertido como usted no tiene idea, ¿sí? Creo que en los últimos años que han pasado es cuando menos he invertido, porque pues ha decrecido todo esto. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque he invertido. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Tengo que entender, hermano, que este es el tiempo en el que Dios nos capacitó para algo. Entonces llevo toda una vida
predicando la palabra. Sí, se va a oír feo, pero es la realidad. O sea, llevo toda una vida. Me dicen, hermano, puede predicar tal cosa. Y yo no, ay, hermano, con 15 días de anticipación para ver qué es lo que el Padre me dice. Que no, babosadas, decía un hermano, ¿sí? El que no tiene comunión con el Espíritu, el que no tiene relación con la palabra, necesita no 15 días, un mes, porque no sabe ni qué va a predicar. Pero nosotros vivimos de la palabra, y la palabra tiene que estar en nuestra vida en todo momento. Así que tengo que estar preparado para toda buena obra y preparado para predicar lo que el Señor quiera que predique. Entonces, ¿por qué le hablo esto? Porque vamos perdiendo. ¿De dónde hemos caído? A lo mejor estuvimos en eventos apostólicos, en eventos proféticos, estuvimos en manifestaciones poderosas, y a lo mejor empezamos a perder esa conexión con el Señor. Yo le tengo que decir, yo estuve en eventos poderosos, hermanos, y todavía se me agarra melancolía, ¿sí? Sabe que cuando inauguraron Casa de Dios, lo voy a decir por bendecir a nuestro querido, ¿cómo decirle? Paisano Cachito, ¿sí? Hermano, estuvo Danilo. Fíjese, pues mire qué interesante en la proyección que uno tiene a veces y lo que Dios nos enseña. Lo voy a decir así público. Imagínense, ese día era así, ese evento iba a venir por primera vez, creo que vino Tales Roberto, Julio Melgar, siempre estuvo Julito, estaba ¿cómo era que se llamaba? Marcos Brunet y Danilo Montero. Y entonces ponen a ministrar primero a Danilo Montero, hermano. Mire, hermano, es impresionante. Jamás en mi vida, de todas las veces que estuve en conciertos de Danilo Montero, yo lo vi fluir como fluyó ese hombre esa noche ahí. Mire, quisiera regresar, yo pagaría para regresar esa noche a ese evento, ¿sí? Porque Danilo Montero, yo lo digo como músico, hoy lo hablo como músico, estoy hablando personal, esto es mi criterio personal. Sentí como que Dios dijo, voy a usar a Danilo porque es el más viejo de todos los que están ahí, y les voy a demostrar de que es ya un viejo en la adoración, y va a fluir de una manera como los otros no fluyeron. Es más, yo ya ni me recuerdo de Marcos, ya ni coco le puse, ¿sí? Porque fluyó como un profeta cantante impresionante, ¿sí? Una cosa espectacular. Yo no había visto nunca a Danilo fluir así. Pero una cosa que él caminó por toda la iglesia por horas, ¿sí? Cantando y profetizando, y la gente, y era cosa y la presencia. Él pasaba por un lugar y la gente quedaba tocada y lloraba. Una cosa espectacular. O sea, jamás lo había vivido. El problema es que eso se apaga, eso se queda solo en el recuerdo. Pero nosotros necesitamos anhelar eso y decirle, Señor, yo necesito, Señor, que cuando te adoremos tú vengas y tú nos toques y tú nos ministres. Entonces Jesús le hace una demanda y dice, ¿de dónde has caído? ¿De dónde hemos caído? Solo son recuerdos. Mire, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, el problema de los cristianos es que dejamos de hacer las primeras obras. ¿Cuáles fueron tus primeras obras? Yo le aseguro que acá todos tenemos primeras obras mejores que las que hacemos ahora. Todos, se lo aseguro. Es que, hermano, yo era el que llevaba tal cosa a la iglesia. Hermano, es que yo antes era el que atendía al pastor. Hermano, es que yo conozco gente que me ha dicho, pastor, yo antes preparaba ofrendas muy especiales para los ministros. Yo antes, y a veces le pregunto, ¿y ahora por qué no lo haces? Porque ya es otro tiempo. El pastor, es que yo antes servía al Señor de esta manera. Señor, es que yo antes le dedicaba al Señor. Yo antes mi casa era... Y ahora ya no lo hacemos. Por eso dice, mire, haz las primeras obras. ¿Cuáles son tus primeras obras? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, dice. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Saben quiénes eran los nicolaitas? Algunos teólogos creen que los nicolaitas era un grupo dentro de las sinagogas y dentro de las iglesias que surgieron, de gente con mucha, voy a decir de esta manera, con mucho poder adquisitivo, ¿sí? Y que generaba grupos. O sea, ¿cómo llamarle a esto? Perdón. Es una división dentro de la iglesia, y separaba y dividía a la gente por lo que tenía y no por lo que la gente tenía de Dios. Entonces, pues se lo digo de esta manera: a los ricos de un lado, a los pudientes, a los pudorosos, a los políticos y a los que no tenían nada, esos que se vayan hasta atrás. Y es lo que pasa hoy. Algunos creen que los nicolaitas eran gente que implantaba doctrinas dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Miren, no está muy claro. Hay muchos libros que hablan cosas distintas, pero algunos creen que estos nicolaitas tenían esa capacidad de generar sectarismo dentro de la iglesia y que no le agradaba a Dios, y que hoy hay iglesias que hoy,
Imagínense, no voy a decir el nombre, pero ayer hablamos con unos hermanos que una iglesia X le ha estado yendo un poco mal, pero al inicio fue una iglesia muy pudorosa, porque ellos dicen que eran una iglesia burguesa. Imagínense eso, o sea, una iglesia burguesa, o sea, ellos creían que era una iglesia de gente rica, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, la iglesia, hermano, fue llamado a esferas de pobreza y de riqueza. En la iglesia no va a encontrar usted solo ricos ni solo pobres, usted va a encontrar de todo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, repite conmigo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. O sea, ¿qué es lo que Dios nos promete? Vida eterna. Mire, la cual está en medio del paraíso de Dios. Pero la demanda más importante de Éfeso era el amor. Dejaron su primer amor. Y el primer amor tiene que ver con obras. El primer amor tiene que ver con características constantes. El primer amor tiene que ver con pasión. El primer amor tiene que ver con compromiso. El primer amor tiene que ver con constancia. El primer amor tiene que ver con santidad. El primer amor tiene que ver con persistencia. Entonces Dios le dice, mira de dónde has caído, arrepiéntete. ¿De qué nos sirve granjear al mundo, hermanos, si perdemos lo más importante, que es el amor a Dios? Entonces, Éfeso, hermano, fue una iglesia con un gran avivamiento, con un gran despertar de Dios, con cosas poderosas que pasaron, liberaciones, pero se acostumbraron. Y ese es el problema siempre de la iglesia de Cristo: se acostumbra. Se acostumbra a una rutina de vida, se acostumbra a un sistema de vida, se acostumbra a una manera de vivir, se acostumbra a una manera de venir, se acostumbra a todo, pero jamás anhela lo mejor, anhela algo más grande. Yo lo motivo a que usted venga con un corazón de anhelo. Señor, yo te anhelo hoy. Señor, yo quiero que hoy me toques. Señor, yo quiero que hoy me ministres. Yo quiero que hoy tú me hables. Y yo le voy a decir una cosa, Dios le va a hablar. ¿Sabe qué me decía el Señor cuando estaba ahí parado? Antes de que pasara Amadita, me decía el Señor, porque yo estaba parado y entonces le dije, Señor, el tiempo y el espacio trascienden en ti. Eso fue lo que sentí de Dios en mi comunión con Dios. El tiempo y el espacio trascienden en ti. Tú ahora me puedes llevar, y lo que para acá pueden ser 5 minutos, pueden ser, no sé, 2 meses, 1 mes. Y entonces me dijo el Señor, voy a comenzar, me dijo el Señor, aquellos que me anhelen. Voy a comenzar, me dijo el Señor, a trasladarlos y llevarlos a lugares, dice el Señor, para que me conozcan y para que conozcan mi persona y para que sepan quién yo soy. Ahí estaba yo parado, se lo digo con todo mi corazón. Por eso cuando tú dijiste, no sé qué, la palabra, me quedé pensando, y qué curioso que el Señor conoce nuestros pensamientos y conoce lo que nosotros hacemos. Porque el Señor me dijo, me los voy a llevar, pero me dijo el Señor, pero aquellos que tengan un corazón que estén anhelando. O sea, que necesitamos anhelar. O sea, yo lo motivo. Yo sé, hermano, que estamos en momentos difíciles. Yo sé que hay momentos de escaseces. Yo sé que todo a lo mejor, pero yo lo motivo a que le crea a Dios. A que le crea a Dios. Mire, yo le puedo dar testimonio acá. Podría hablar y desnudar a algunas personas para bien y para mal. No se hace eso. Pero para bien yo le puedo decir, hay gente que, oiga esto, pues hay gente que no tiene trabajo, pero ha sido fiel a Dios. Hay gente que no tiene trabajo, pero comencé viendo sus diezmos, hermano. Y algunas veces que veía los diezmos, yo le decía, Señor, por favor, bendice a esta gente. Una vez, hace muchos años, me recuerdo que aprendí de uno de mis pastores, porque a veces la gente entrega un diezmo de un quetzal. No, te entrega, no. Aprendí, me decía el pastor, nunca le dejes de recibir el diezmo a una persona, porque no te lo está entregando a ti, se lo está entregando a Dios. Y tu tarea como sacerdote es ser intermediario y declarar que Dios abra las ventanas sobre su vida. Entonces yo vi ofrendas de algunas personas, hermano, diezmos de 5 quetzales, hermano. Y hace unas semanas he visto lo que Dios ha hecho en algunas personas, y que también he visto su fidelidad, porque ponen diezmo, ofrenda y siembra, ¿sí? Y Dios les ha multiplicado, no sé, voy a exagerar, 10,000 veces más de lo que dieron ese quetzal, esos 5 quetzales, ¿sí? ¿Y sabe qué me dice el Señor? Es mi fidelidad, me dice el Señor. Es mi fidelidad con los que son fieles. Y he visto gente que le está costando y le va a seguir costando. Porque entre la fe y creerle a Dios, hermano, hay un paso gigante para algunos a veces. Y cuesta. Yo ya estuve ahí. Se lo digo porque yo ya estuve ahí.
Yo ya estuve entre, Señor, te doy el diezmo o mejor pago, Señor Jesús, esto, porque si no lo pago me voy a atrasar más y mejor voy a pagar, pero tú me conoces. Y es un proceso de fe, es como Dios diciéndome, dale, mijo, pero acá es la fe. Yo ya estuve ahí, yo lo he vivido, ¿sí? Y yo tuve que aprender a creerle a Dios y entender que cuando ya no tengo yo respuesta, el que sí tiene respuesta es Dios. Entonces he visto, hermano, yo ahora te puedo decir, he visto gente así en esa condición, me ha sorprendido, ¿sí? Yo he visto y digo, Señor santo Dios, qué bendición. Gente que no tiene, te estoy hablando, gente que no tiene trabajo, ¿sí? Gente que no tiene trabajo pero que ha sido fiel a Dios. Gente que no tiene trabajo pero le daban no sé esto y saca el diezmo y se lo entrega a Dios. Gente que no tiene trabajo pero le daban no sé, de repente hasta una ofrenda y de la ofrenda daba otra ofrenda, ¿sí? Y Dios los ha bendecido. Podría dar nombres, ¿sí? Y puede decir, párese por favor, para que lo que estoy diciendo no es una exageración. Pero el objetivo es que entendamos, ¿sí? Que a veces nuestras obras tienen que ver con la fe también. Nuestra fe se pierde y cuando pierdo mi fe dejo de ser fiel con Dios. Concluyo con esta me despido, dijo por ahí el canto, ¿sí? El canto del mundo. Hace unos meses estaba yo sentado, se lo compartí a una familia, ¿sí? Nosotros damos unas ofrendas acá a la iglesia para algunas personas, ¿sí? Porque nos apoyan en algunas cosas. Y estaba yo sentado, hermano, y yo tenía que dar una ofrenda, pero cuando miro mi estado de cuenta no tengo nada, casi nada. Y digo, Señor, si doy esto me quedo sin nada. ¿Y sabe qué me oigo de Dios? Así que el Espíritu me dice, pero si todo lo que está ahí es mío. Pues sí, ¿verdad? Entonces me pongo a hacer y de verdad hice las transferencias que tenía que hacer, hermano, y me quedé sin nada, ¿sí? Literal. Hermano, a la media hora me llama un hermano que tenía ratos de no aparecer porque así usa Dios. Usa cuervos cuando algunos no son fieles. Y entonces me llama un hermano y dice, pastor, ¿cómo está? Que no sé, mire, pastor, puede revisar por favor, que le hice le transferí un diezmo que el Señor me dio. Santo Dios, dije, apareció. ¿Y qué? Cuando creen lo que me transfirió diezmo era lo que acababa yo de transferirle a la gente. Entonces, ¿qué es la enseñanza de Dios? O tienes fe y me crees, o confías en lo que tienes. Te tomas con lo que tienes, no vas a hacer mucho, porque lo que tenías no iba a ser eterno para tanto tiempo. Entonces a veces tenemos que aprender a volver a nuestro primer amor. Y el primer amor, mire, con esto concluyo. El primer amor todo lo confía. Efesios capítulo 13, 1 Corintios 13, ¿qué? El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Pero el amor tiene esa característica, ¿sí? El amor todo lo cree, hermano. Entonces, cuando tú y yo tenemos el primer amor activado, vamos a creer cualquier cosa. Señor, yo no tengo esto, pero yo voy a creer que tú vas a proveer. Señor, a lo mejor estoy en esta condición, pero tú vas a hacer una obra poderosa. Señor, es el primer amor. Pero cuando perdemos el primer amor, caemos a otro estado. Al estado de la incredulidad, al estado del afán, al estado de la preocupación. Y por eso dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Porque cuando perdemos el primer amor, el amor lo perdemos todo, hermano. Si nos apartamos de Jesús, nos apartamos de cualquier cosa. Amén. Cierre sus ojos, póngase sobre sus pies, por favor.